por más que nos recontraesforcemos, por más que el hermano Johnny se venga a las 4 de la mañana el domingo y esté orando hasta las 8 y sus rodillas sangren y de ahí él solito empiece y arme todo, y por más que nosotros seamos la gente más caritativa del mundo, por más que nosotros, incluso acuérdense que dice Corintios 13, si yo diere mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. O sea, que nosotros podemos hacer muchas cosas buenas, pero de nada sirven. Y ahí viene Pedro y dice, sed santos porque yo soy santo. Y algo que justamente este tema de esta parte de la escuela dominical nos va a ayudar es a entender la importancia de conocer a Dios. Porque si nosotros no conocemos a Dios, podemos nosotros pensar cualquier cosa, decir cualquier cosa y podemos hacer cualquier cosa. Podemos considerarnos a nosotros mismos cristianos y andar por ahí viviendo como supuestamente creemos. Y eso simplemente es porque no conocemos a Dios. En este tema vamos a tratar hoy 2 puntos principalmente. El primero es el conocimiento de Dios, el más elevado de todos los conocimientos. El segundo es los beneficios y los peligros de no conocer a Dios. ¿Se dan cuenta? Así que vamos a empezar con una serie de versículos que ustedes lo tienen igual acá. Por favor, hermano Johnny, usted Jeremías 9, 23 al 24. Jeremías 9, 23 al 24. Amén. Y vamos alistándonos también con Efesios capítulo 5, 17. ¿Quién nos puede ayudar? A ver, yo voy a buscarlo, Efesios 5, 1 al 17. Jeremías 9, 23 al 24. Sí. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Muy bien. Ahora, fíjense ustedes. En esto tiene que alabarse el que tenga que alabarse. ¿En qué? ¿Qué dice Jeremías? En conocerme. En entenderme y conocerme. Ahora, nosotros nos denominamos cristianos, ¿no es cierto? Y si usted se va a la Plaza 24 o se va a la Blacut o a cualquier lugar de Santa Cruz y usted le pregunta a cualquier persona, ¿usted se considera cristiano? Yo le aseguro que de cada 10 que usted pregunte, 7 van a decir que sí. Si no son los 10, digamos, ¿no? Pero 7 por lo menos le van a decir, sí, yo me considero una persona creyente, voy de vez en cuando a la iglesia, he escuchado de la Biblia y punto. Pero nosotros entendemos que la palabra nos dice que todo aquel que es creyente, que es cristiano, tiene, escuche bien, porque esto no es una opción, no es si a usted le agrada, no es si a usted le gusta, no es que, de a poquito, hermano, vaya agarrando su Biblia y busque ahí en el índice y vaya a tal página, lea un versículo al día. No. La Biblia en ningún momento nos dice que esto es algo que yo puedo, a medida de mis posibilidades, a medida de mi comodidad, yo tengo que ir creciendo. No. Todo aquel que tenga que gloriarse, todo aquel que es creyente, debe conocer a su Dios. Debe conocer a su Creador. Y no solamente debe conocerlo, sino entenderlo para que veamos nosotros, justamente en el español, lo que complementa. No se trata simplemente de que usted lo conozca, sino de que usted lo asimile, de que usted lo entienda, de que usted lo viva. Por eso es que Santiago después dice que nosotros debemos ser no solo oidores de la palabra, sino hacedores, que yo la hago, que yo la practico, que yo la vivo. Pero cuán difícil sería vivir algo que yo no conozco, ¿no? A ver, pónganme a mí a hacer, qué sé yo. Por ejemplo, en cuestión, hace rato el pastor hablaba de la albañilería y algo que yo nunca he podido hacer entre los muchos trabajos que se hacen en la iglesia
es revocar. No puedo revocar. Se me cae la mezcla. Así que puedo levantar un poco de muro, hacer vaciados. He estado, desde muchacho en la iglesia, y revocar es algo que no puedo hacer. Así que si usted me pone a revocar, yo le digo, no, yo si quiere levanto la mezcla, pero no puedo revocar, no sé, ¿no? ¿Y qué tal si usted empieza como cristiano a vivir y a empezar a querer orar o empezar a predicar, como decía el pastor, pero no conoce a Dios? ¿Cómo va a predicar o cómo va a vivir lo que no conoce, lo que no sabe? Por eso es que Jeremías dice, es totalmente imperativo, importante conocer a Dios. Aquí usted tiene en su boletín, todo creyente debería comenzar su vida cristiana conociendo al Dios que adora. La santidad de Dios, que lo vimos hace un momento, es uno de los atributos de Dios. ¿Usted sabía que Dios tiene atributos? ¿Usted sabía que Dios en su persona eternamente Él es? No es que Dios se compone de, sino que Él es santo, Él es justo, Él es amor de manera completa. ¿Cómo su justicia puede estar totalmente completa con el amor? ¿Cómo Dios puede ser un Dios de amor y que en su justicia castigue al pecador? Porque ahí vienen las contradicciones que el mundo dice, no, ¿acaso Dios no es amor? ¿Por qué hay niños muriendo de hambre? ¿Por qué hay terror en el mundo? ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanto robo de niños? ¿Acaso Dios no nos cuida? ¿Qué Dios es en el que usted cree? Pues cuando conocemos a Dios a la luz de la palabra, podemos contestar esas preguntas. No solo esas, muchas más. Porque conocemos a ese Dios que es amor, a ese Dios que es justo, a ese Dios que obra en justicia, total justicia. No la justicia que usted y yo conocemos, la que Él es. Entonces nosotros, cuando empezamos a caminar nuestra vida cristiana, debemos conocer a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 17, que usted lo tiene también ahí, dice así: así pues, no sean necios, sino entendidos en cuál es la voluntad de Dios. El conocimiento de Dios comienza con sus atributos y continúa con el conocimiento de su voluntad. ¿Cuántas veces usted y yo, es seguro, hemos orado para que se haga la voluntad de Dios? ¿No es cierto? Señor, por favor, te pido que me salga este trabajo, te pido que me salga este negocio, pero que se haga tu voluntad. Y de repente no salió el negocio y nos enojamos muchas veces, ¿no? Y decimos, ¿y por qué? Si yo estaba orando, ¿por qué? Porque pedimos que sea la voluntad de Dios y esa no era la voluntad de Dios. Pero ¿y cómo nosotros vamos a entender la voluntad de Dios? Bueno, la palabra del Señor dice que la voluntad de Dios es la santificación de nuestras vidas. La voluntad de Dios es que la iglesia esté unida en oración, preservándonos en la palabra, en comunión. La voluntad de Dios es esa. Como creyente, usted y yo deberíamos priorizar el domingo, debería ser el día que anhelamos. ¿Para qué? Para estar aquí, para estar cantando, para estar escuchando la palabra, para estar viéndonos unos a los otros y poder decir qué alegría, qué hermoso es habitar los hermanos juntos, alabar al Señor juntos, escuchar la palabra del Señor juntos. Nuestra actividad principal debería ser esta, esperada, añorada en toda la semana. Pero eso es porque conocemos a Dios, porque queremos conocer su voluntad. Juan capítulo 17, versículo 10, y algo que también voy a repetir de lo que dijo el pastor Churka hace un momento, es justamente que usted para estos tiempos se traiga, como dicen los argentinos, la virome, un mango, como dicen acá, ¿no? Un lapicero, un lápiz para anotar y poder usted tener alguna que otra ideita que sale y que pueda tenerla clara acá. Amén. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, escuche bien, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
Fíjese, hermano querido, lo que dice aquí Juan. Esta es la vida eterna. Todo el tiempo como cristianos estamos hablando de la vida eterna y pensamos que la vida eterna simplemente está en un futuro lejano y en algo que yo simplemente voy a tener después de que me muera. No, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Cuando usted es cristiano, que no es cristiano porque usted decidió serlo, es porque Dios lo escogió, es porque Dios tocó su corazón, es porque Dios cambió su corazón y lo atrajo a sí mismo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Esta es la vida eterna, que conozcamos a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Ahí comienza la vida eterna. ¿Usted piensa que la vida eterna simplemente va a ser después de su muerte? No, la vida eterna ha comenzado aquí. La vida eterna está aquí, en el conocer a Dios, en el conocer a su Hijo. ¿Y por qué entonces usted no agarra su Biblia toda la semana? ¿Y por qué entonces usted no hace devocionales? Peor ahora con el tema de este aparatito, ¿no? Pensamos simplemente, ya nos ponemos a ver podcast, ya hice mi devocional, ¿no? Empezamos a poner una canción, ya, listo, ya estoy, Señor, recargado. Y no agarramos más nuestra Biblia. Por último, el otro día vi un hermano que llevaba 30 años en la iglesia y se dio la cita de Habacuc. No sabía dónde estaba Habacuc y se fue al índice, 30 años en la iglesia. No conocía su Biblia. ¿Cómo puede ser posible que seamos creyentes, que seamos cristianos y no conozcamos a Dios? Y no conozcamos su palabra, porque obviamente la única fuente, y escuche bien lo que estoy diciendo, la única fuente de conocer a Dios son las Escrituras. Solamente la palabra de Dios. Amén. Así que esta vida eterna empieza aquí en la tierra, conociendo a Dios y a su Hijo. Según las palabras de Jesús, en el mismo Juan, en el mismo capítulo 17, vámonos a leerlo nuevamente. Esta es la vida eterna, porque es Jesús el que dice esto, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, se está mencionando Él, a quien has enviado. Entonces entendemos, por ende, que ya lo vamos a desglosar ahora, aquellos grandes beneficios de conocer a Dios. Si empezamos a enumerarlos, no nos va a dar. Vamos a seguir y vamos a seguir. En la palabra del Señor, todos los beneficios de conocer a Dios son vastos, son increíbles. Aquí por lo menos solamente hemos puesto 4 en el boletín, que son 4 beneficios de conocer a Dios. Vamos por partes, por favor, ¿ya? El primero es el entendimiento. Vámonos a Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 9, versículo 10. ¿Qué dice Proverbios 9:10? El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es la inteligencia. Entonces, ¿cuál es uno de los beneficios de conocer a Dios? Entendimiento, ¿y qué más? E inteligencia. Yo conozco a Dios y como beneficio, aparte de que yo estoy involucrándome en el conocer su voluntad, en el conocer su palabra, en el entender lo que el Señor ha revelado en su palabra de sí mismo, yo aparte recibo inteligencia, aparte recibo sabiduría. ¿Usted sabía, hermano querido, que la sabiduría y la inteligencia son 2 cosas distintas? Porque la palabra me dice, tanto en este verso como en el 1:7, que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Jehová, ¿no es cierto? Y la sabiduría y la inteligencia son 2 cosas distintas y Proverbios lo explica en todo el libro. Entonces, cuando yo conozco a Dios, no solamente que empiezo a andar mejor, a caminar mejor como creyente, a hacer su voluntad, a santificarme. Todos los pasajes que vimos en la primera parte del culto, que los creyentes sean capacitados, que sean entrenados, que sean fortalecidos. Es solamente mediante el conocimiento de Dios. No podemos nosotros, hermanos, ser un club y simplemente quedarnos como una
fraternidad de buenas personas que tienen los mismos ideales y que siguen una misma ideología o filosofía. No, el cristianismo no es eso. El cristianismo se trata de vida, de una vida nueva. Y esa vida nueva no solamente es en este tiempo que estemos en la tierra, es eterna. ¿Cómo usted se da cuenta que usted le agrada a una persona o que es agradable charlar con alguien? Cuando mira la hora ahí, son las 10 de la noche, ya tenemos que irnos. Y de repente, se hicieron las 12, ya, me voy. Y ya se van porque si no, apagan las luces, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? ¿No le ha pasado? Seguro, ¿no? Que sí, seguro que sí. Pero, no sé yo, pero tal vez existirán otras personas donde 10 minutos se vuelven... Ay, y van 10 minutos recién, dicen. ¿No es cierto? Claro. Ahora, imagínese usted que un creyente, un hijo de Dios, alguien que va a vivir eternamente con Dios, esté aquí en la tierra y diga, pucha, 2 horas de culto. Ay. ¿Por qué lo hacen tan largo? ¿No? Pero podemos ir al cine y tirarnos 3 horas, ¿no? En una película sin problema. Claro. ¿Cómo nosotros creyentes, hijos de Dios, amantes de Dios, que le decimos, Señor, tú eres santo, tú eres digno, Señor, te amamos, de madrugada te buscaré, y todo lo que le cantamos, y no aguantamos estar en oración, no aguantamos agarrar nuestra Biblia cada día, no tenemos una vida devocional de amor con Dios? Solo cada domingo. Solo cada culto de oración los miércoles, si venimos los miércoles. Después no tenemos tiempo para nada. Hermanos queridos, hoy tenemos asamblea antes de la Santa Cena y en la asamblea de hoy vamos a presentar todo el plan anual y vamos a presentar la división de los grupos de oración. Esta semana vamos a iniciar con grupos de oración virtual. Vamos a empezar con una serie de actividades que nos van a unir en el sentido espiritual. Vamos a orar, vamos a hacer devocionales, vamos a reforzar el miércoles de oración con un estudio bíblico después del culto de oración. Así que no se pierda hoy en la noche que tenemos todo eso. ¿Y por qué? ¿Por qué es que vamos a tener la asamblea informativa? ¿Por qué es que empiezan todas estas actividades? Porque tenemos que conocer a Dios. Porque la iglesia existe para conocer a Dios, para glorificar a Dios. No simplemente para pasar lindos momentos. Es parte de. Pero nosotros existimos para conocer a Dios. Y si nosotros amamos a Dios, vamos a querer desear estar en la cena del Señor hoy en la noche. En la asamblea informativa para ver qué tenemos que hacer en nuestra iglesia en este año para pasar la comunión. La cena del Señor y el bautismo es algo que no podemos negociar, que no podemos nosotros pasar de largo. Ay, pucha, es el único domingo en la noche, el primer domingo en la noche, donde recordamos, conmemoramos, conocemos. En ese conocimiento de Dios, el primer beneficio es entendimiento y sabiduría. Inteligencia y sabiduría. ¿Usted quiere ser más inteligente? Póngase a hacer su devocional. ¿Usted quiere ser sabio? Conozca a Dios, lo que es el temor de Dios. No necesita entrar a la Universidad de La Paz para estudiar filosofía y hacer un ser pensante. Conozca a Dios. Él le va a dar inteligencia. Él le va a dar sabiduría en los negocios, en sus tareas, en sus trabajos, en las decisiones que usted tiene que tomar. ¿Qué hacer, qué no hacer? Es con la palabra. Por eso es que muchas veces nosotros le pelamos y decimos después, ay, cómo no lo pensé bien antes. Y por último nos gusta decir, no, Señor, está en tus manos. Por favor, ya después que le pelamos, después que no oramos, después que no hicimos nada, ay, recién, ¿no? Señor, es tuyo. Dije, ¿no? ¿Cómo pues, no? ¿Usted pagaría por una hamburguesa quemada? ¿O pediría que se la
que le den otra. Pediría otra, pues, ¿no? Obviamente. ¿Y qué tal que salga el parrillero o el que las hace y le diga, va a disculpar, es que es mi primer día y no diga eso, y usted la va a comer amarga, quemada? No, pues, va a pedir otra, ¿no es cierto? Pero nosotros, cuando se trata de conocer al Señor, ya, lo que sea. Cuando se trata, no, en algún momento. ¿Por qué somos así? Es porque no conocemos a Dios. Es porque no hemos entrado a las profundidades de su conocimiento. Sabemos que Él es santo, pero ¿sabemos lo que implica ser santo? ¿Que Dios es santo? ¿Se ha puesto a pensar usted en algún momento lo que significa que Dios es santo? No, usted no sabe, no se imagina el terror de entender que Dios es santo. Moisés decía, no puedo. La tierra tiembla. Porque la santidad de Dios, si realmente la conociéramos y la entendiéramos, sentiríamos nuestro pecado, que somos podridos, que estamos perdidos ante la santidad de Dios. Es bonito decir, es bonito pensar y decir, ya Dios es santo. Pero cuando vamos viendo en la Escritura lo que significa eso, solamente nos queda terror. Solamente nos queda temblar ante su presencia. ¿Se da cuenta, hermano querido? Qué importante es conocer a Dios. Y encima de conocerlo, tenemos beneficio. ¿Cuál es el segundo beneficio? Salmo 9:10. Vámonos, por favor. Agarre su Biblia. Salmo 9:10. Escucha lo que dice. En ti pondrán su confianza. ¿Quiénes? A ver, los espero. Salmo 9:10. ¿Qué dice? Los que te conocen, los que conocen tu nombre. Porque tú, oh Señor, no abandonas ¿a quién? Más fuerte, por favor. No abandonas a los que te buscan. ¿Saben cuál es un problema de muchos salmos? Que nosotros los vemos en internet, usted lo va a ver incluso en varias movilidades, por todos lados. Y hay mucha gente que se adjudica a los salmos y es bonito, ¿no? Ay, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y del que habita en el abrigo del Altísimo. Pero los salmos son bien claros en algo. Dios cuida a los suyos. Dios guarda a los suyos. Y aquí nosotros tenemos un claro ejemplo de eso. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Hay un parámetro. Solo los que conocen a Dios ponen la total confianza en Dios. Porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. ¿A quiénes dice? A los que te buscan. Es cierto, se muestra la misericordia de Dios en que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace caer su lluvia sobre justos e injustos, pero la palabra es clara cuando dice que Dios está ahí con los suyos, con los que lo buscan, con los que lo conocen. Otro de los beneficios de conocer a Dios es que confiamos y tenemos fe en Él. ¿Se da cuenta usted por qué fue que el Señor lo reprendió a los discípulos y le dijo, ¿por qué dudan? Estamos nosotros en la imagen del mar de Galilea y están los discípulos ahí y Jesús está durmiendo en el timón. Jesús justamente se puso a dormir en el lugar donde se dirigía la barca y estaba ahí, entonces todos, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Él les dijo, hombre de poca fe. Por más que esté esto temblando, yo estoy aquí adentro. Yo estoy con ustedes. No se trata, la vida cristiana no se trata de que a usted todo le vaya bien. Tenemos nosotros una frase que se ha hecho muy popular, lo mejor está por venir, y usted lo escucha en canciones, en eslogan, en todo. No, hermano querido. La palabra nos dice que lo peor está por venir. Los tiempos finales, los peores tiempos están por venir. No importa que vengan, porque Cristo está con nosotros. Que vengan los peores tiempos, que vengan los tiempos de angustia, no importa, porque yo estoy en Él confiado. Por eso el Evangelio trata de que si yo estoy enfermo,
de que si yo estoy afanado, de que si yo estoy yesca, no me preocupo. Porque sé que mi Dios está conmigo. Porque sé que Él no me va a dejar. Porque sé que su voluntad se hace en mi vida. Pero ¿cómo puedo tener esa confianza y esa fe? Conociéndolo. Conociéndolo. Cuando nosotros empezamos a estudiar Juan, por ejemplo, nos damos cuenta que Juan usa, para mí, su estilo literario y la composición que él hace de su evangelio es espectacular. Es de mis evangelios favoritos. Y él como se va más allá de la genealogía que ponen Mateo y Lucas, y él se va al principio de los tiempos, antes de todo, ¿no? Y él dice, ¿no? Que antes de que existiera el tiempo, de que existiera el reloj, ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y nos lleva a un conocimiento de Dios superior, supremo. Y de ahí nos va metiendo y nos va presentando al Hijo. Hermanos queridos, tenemos tanto por conocer y apenas leemos nuestra Biblia. No confiamos en Dios porque no lo conocemos. A ver, ¿usted confía en alguien de una manera totalmente, como se dice, a ciega? Ah, caramba, complicado, ¿no? ¿Usted, mi hermano Javier, confía en mí? Ay, pucha, mire ya. Ya, pues, hermano, no me haga eso. Qué difícil es confiar en las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque no conocemos. Pero si usted le tocaría dar a alguien su confianza, seguro que es a alguien que conoce toda la vida, por más tiempo. Lo conoce bravo, lo conoce riendo, lo conoce empacado, lo conoce flaco, gordo, de toda forma, ¿no? Y a ese yo le doy, ya le voy a contar. El conocimiento. ¿Ustedes creen que con Dios es distinto? No. Usted y yo vamos a confiar en Él y vamos a depender de Él cuando le conozcamos más. Cuando nos pongamos a escudriñar su palabra, cuando nos ahondemos en lo que Él ha revelado a su pueblo en la palabra. No de otra forma. La confianza y la fe no vienen de otra forma. ¿Se da cuenta usted, hermano, que todo nos obliga a ir a la palabra? A hacer nuestros devocionales. Y no solo devocionales, estudiar la palabra, orar. El evangelio light, hermano querido, es el cáncer de este siglo. Un evangelio que te dice, orá de vez en cuando, no te preocupes. Si podés venir a la iglesia, que vengas a tiempo, trata de llegar a tiempo. Si te pasás con una media hora, no importa. No es necesario que agarres tu Biblia, poné la radio o poné un playlist y listo. Conocer la palabra. ¿Dónde está el evangelio en el libro de Jonás? ¿Usted sabe que todo apunta a Cristo? Todo apunta a Cristo. Todo se trata de Cristo. Jonás, Habacuc, Nahum, Daniel, Oseas, Amós, todos los profetas se tratan de Cristo, apuntan a Cristo. No está hablando la sabiduría en Proverbios. Se nos habla de Cristo. Cristo es la encarnación de la sabiduría. Todo se trata de Cristo. Pero yo no lo entiendo. Yo no puedo hacer una conexión total, una teología bíblica. Eso es lo que vamos a empezar a estudiar los miércoles. Viendo un panorama completo. Viendo cómo toda la Escritura nos lleva y nos hace confiar y depender de Cristo. Confianza y fe. Vámonos a Daniel 11:32. Libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32. Con halagos corromperá a los que obran inicuamente hacia el pecado. Pero el pueblo que conoce a su Dios
se mostrará fuerte y actuará. ¿Dónde está la fortaleza espiritual? ¿Dónde está la fortaleza espiritual del cristiano? ¿En ayuno? ¿En vigilia? Sí, ayuda. Es parte. La oración, indiscutible. ¿Pero qué dice la palabra? La fortaleza del cristiano está en conocer a Dios. En conocer a Dios. Pero el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. ¿Cómo la iglesia se va a parar delante de esta sociedad inicua, delante de esta sociedad perversa, delante de esta sociedad que promueve toda clase de movimientos y de ideología? ¿Y cómo nos vamos a parar con propiedad y enfrentar? ¿Cómo vamos a presentarnos fuertes y actuar? Conociendo a Dios. ¿Se da cuenta? Conociendo a Dios. No de otra manera. Hermano, deje de negociar su tiempo de estudio bíblico. Deje de negociar su tiempo devocional. Deje todo, pero no negocie su tiempo con Dios. Busque a Dios. Conozca a Dios. Y el cuarto punto, que ya estamos en los últimos minutos, está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Vámonos, por favor, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido de que Él es todopoderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Seguramente que usted conoce uno de los versículos más populares de Filipenses. Filipenses 4:13. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No es cierto? Y usted seguramente ha escuchado muchas veces que ese versículo lo ocupan ¿para qué? Bueno, me toca saltar de aquí a 2 metros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No? Y empezamos nosotros a ponernos meta. No, voy a hacer un emprendimiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pensamos que ese versículo es la base para hacer todo lo que queramos. Y en el contexto no nos dice nada al respecto. El contexto de Filipenses 4:13 nos habla de que Pablo sufrió todo y siguió. Lo mismo que acá. Por el cual también sufro estas cosas. Pero no me avergüenzo porque yo sé, yo conozco quién me llamó. Filipenses 4:13 me dice, yo todo lo soporto en Cristo que me fortalece. Yo todo puedo seguir aguantando 1000 cosas, 1000 cosas por el que me llamó, porque Cristo me sostiene. Incluso de alguna manera errada se predica un cristianismo, somos mansos pero no mensos. Así que usted no se deje, usted pelee, usted haga esto, ¿no? ¿Y dónde está el dar la otra mejilla? ¿Dónde está el evangelio que cede? ¿Dónde está el evangelio que no pelea lo material? ¿Dónde está ese evangelio? El que Jesús promovió, predicó. Claro, no nos gusta, no nos conviene. Por eso lo dejamos a un lado. Pero el evangelio, el conocer a Dios, nos da perseverancia. No pudimos esta semana, pero esta semana seguro vamos a poner, Señor, levántame más temprano para que yo pueda hacer mi devocional, para que yo pueda predicarte en mi trabajo, que para que yo pueda predicar el evangelio donde yo esté, en mi barrio, en el mercado, por donde yo esté, que yo pueda llevar tu evangelio. No esconder el evangelio. Si el Señor te ha puesto en un lugar incluso donde tú puedes tener más contacto con otras personas, predica el evangelio. Porque Dios te puso ahí, no porque sos la tuti y la retuti, es porque Dios quiere que tú prediques ahí donde estás. En tu barrio, en tu zona, con quienes estés. Y seguro que no les vas a caer bien a muchos. Y las cosas se te van a complicar. Pero el conocer a Dios nos da perseverancia. Todo lo puedo soportar. Todo
lo puedo sufrir porque conozco a mi Dios. Amén. Ahora, dentro de esta segunda parte están los beneficios de conocer a Dios y los peligros de no conocer a Dios. Porque así como los beneficios son muchos, yo tengo inteligencia, tengo sabiduría, tengo confianza, tengo fuerza, tengo perseverancia y muchas otras cosas más. Si yo no quiero conocer a Dios, porque si usted escucha el mensaje de hoy y rechaza conocer a Dios y mañana sigue con su vida y con sus horarios y teniendo a Dios en tercer plano, los peligros son vastos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Empezó a hacer réplica de Dios. Salmo 50, 21. Vámonos a Salmo 50, 21. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. ¿Saben qué pasa, hermanos? Cuando nosotros no conocemos a Dios, empezamos a usar la Biblia a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Empezamos a hacer una réplica del Evangelio, una réplica barata. Un evangelio centrado en el hombre no es evangelio. Un evangelio donde usted es el protagonista, donde usted es el que tiene que hacer las cosas, donde usted es el que tiene que preocuparse y ser el mejor hombre, el mejor ciudadano, no es el evangelio. El evangelio es aquel que nos lleva a rendirnos y a dejar que Cristo sea glorificado, a agarrarnos de Cristo, porque nosotros no podemos, yo no puedo agradar a Dios, yo no puedo servir a Dios, yo no puedo buscar a Dios. Señor, vengo a ti. Pero si yo no quiero conocerlo, yo voy a hacer un evangelio réplica, copia, una copia barata. Vamos a tener una falsa adoración. Juan 4:22, cuando Jesús está hablando con la samaritana, ¿qué le dice la samaritana en Juan 4:22? Ustedes dicen que allá se tiene que adorar, pero nosotros decimos que acá. Y Jesús le dijo, ni allá ni acá. Esa mujer estaba segura, discutiendo. Es aquí, de esta manera, como yo me visto, como yo canto, en el tono, en todo, como yo lo hago. Si no, no es adoración. Y Jesús le dijo, no. Si conocieras quién te habla. ¿Se dan cuenta? Hasta podemos adorar de manera falsa a Dios. Podemos derramar lágrimas, podemos estar con nuestro corazón totalmente compungido, pero si no conocemos a Dios, podemos estar incluso cantando canciones que no le glorifican a Él. ¿Sabía usted eso? Pero cuando conocemos a Dios, sí, vamos con la correcta adoración. Pero ese es un peligro. En Corintios capítulo 15, versículo 34, lo vamos a leer. 1 Corintios capítulo 15, versículo 34. Escuche lo que dice. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. El que no conoce a Dios tiene una visión totalmente diferente del pecado. Todo es a medias. No hay la pureza, no hay la santidad con la que un creyente debe manejarse. No, Dios me perdona, entonces está bien que yo haga esto. Cuando estamos solos y nadie nos ve y pensamos que tenemos el permiso para pecar, Dios te está mirando. Dios está ahí. Pero si no conocemos a Dios, no importa. Mientras no me pongan en disciplina, todo bien. ¿No es cierto? Hermanos queridos, todo creyente debe buscar en todo momento y conocer más a su Dios, el único Dios verdadero, como leímos en Juan 17. Nosotros hemos entendido hoy que el conocimiento de Dios es el conocimiento más importante que hay. Y que dentro de ese conocimiento hay bendiciones, pero también hay maldiciones al que no quiera.
Conozcamos a Dios. No negociemos el buscarle, el conocerle. Amén. Vamos a ponernos de pie esta mañana y vamos a orar.